Vamos ya con esta parte del tema, terminándolo ya prácticamente, donde vamos a hablar de los aspectos más gramaticales, de conocimiento de la lengua, como van a ser la conjunción, y luego abordaremos de nuevo, igual que hicimos en la unidad 2, el análisis sintáctico de la oración simple. En esta ocasión solo vamos a comentar dos aspectos que nos quedan pendientes y no vamos a detenernos mucho más sobre el análisis sintáctico, puesto que ya lo vimos y lo abordamos en el vídeo correspondiente de la unidad 2, con lo cual mucho ya lo tenemos trillado, ya lo tenemos trabajado. Vamos por tanto con la conjunción. Bien, ¿qué es una conjunción? No tiene nada que ver con la conjunción de los astros, aunque también tiene su relación, es la misma palabra. Conjunción, en este caso, cuando hablamos de lingüística, cuando hablamos de lengua, es una palabra o expresión formada por dos palabras o tres que sirve para enlazar partes de una oración o diferentes oraciones entre sí. Bien, una conjunción siempre es una palabra invariable. Recordemos que ya comentamos en el tema anterior cómo las preposiciones, por ejemplo, son palabras invariables y precisamente también unen partes de una oración. Entonces nos podremos preguntar, ¿qué diferencia hay entre una conjunción y una preposición? Bueno, en principio son dos tipos de palabras invariables. Entonces, ¿cuál es la diferencia si la hay? Efectivamente hay una diferencia. ¿Cuál es? La diferencia es que en una oración u oraciones podemos prescindir, podemos quitar las conjunciones que haya y cambiarlas por puntos o comas, de tal manera que la oración sigue teniendo significado. Pero sin embargo, si en una oración quitamos las preposiciones, ya vimos anteriormente que perdería esa oración todo su significado. Es decir, por ejemplo, en una oración que diga Luis y María fueron al cine, si yo quito la conjunción y la sustituyo por un punto, Luis fue al cine, punto, María fue al cine, sigue teniendo su sentido y significado. Pero si en una oración con preposiciones quito directamente las preposiciones, pues la oración no tiene sentido. Entonces, recapitulando, conjunción, una palabra que no tiene significado, pero que nos sirve para unir partes de una oración o varias oraciones entre sí, o sintagmas, ¿vale? Es invariable y podemos sustituirlos por puntos o puntos y comas. ¿Cuáles son las conjunciones más empleadas? Las más empleadas, aunque la lista es larga, obviamente, pero suelen ser las más usuales estas: i, ni, que, o, u, bien, pero, sin embargo, aunque, sino, que, más bien, no obstante, ya, puesto que, etcétera. Bien, vamos a ver una clasificación aquí de las más usuales que acabamos de comentar. Las copulativas, las que suelen unir las oraciones en sentido afirmativo, y ¿por qué la e? Bueno, pues a veces utilizamos la e en sustitución de la i cuando la siguiente palabra empieza por y, por ejemplo, Laura e Isabel. No decimos Laura y Isabel. Entonces, i, ni, que. Todas esas son copulativas. Las disyuntivas son las que me dan opciones: o, u, ahora, bien, ya. O te vienes o te quedas. Pues esas son las conjunciones disyuntivas. Adversativas, las que hay oposición e indican oposición entre varios elementos. Más. Pero este más es sin tilde. Efectivamente, aquí hay un error. Más sin tilde, que significa lo mismo que pero, aunque, antes, sino. Cuidado, una cosa es ante, que es una preposición, y otra cosa es antes. Antes sería la conjunción adversativa. Sino, siquiera, con todo. Condicionales, las que implican una condición. Si hago esto, pasará lo otro. Como tú lo haces, yo lo hago, con tal de que tú lo hagas, etc. Dado que, ya que. Causales implican una causa, porque, pues, puesto que, dado que, a causa de. Continuativas, es decir, continuar algo, pues, así que. Además, comparativas, como, tan como, así como, al modo que.
o consecutivas, por ejemplo, así con que luego, pues por consiguiente, es decir, hay una lista amplia. Entonces tenemos que tener en cuenta que una cosa es una preposición y otra cosa es una conjunción. Ya sabemos cuáles son las características de las conjunciones y cuáles son las más usuales. Bien, continuamos. Ya nos metemos directamente en el análisis sintáctico. Entonces, conviene recordar, y para eso os emplazamos encarecidamente que volvéis, si es necesario, a ver el vídeo que se grabó sobre el análisis sintáctico en la unidad 2, puesto que ahí encontramos todos los pasos a seguir para hacer un análisis correcto de cualquier oración y los elementos principales que encontramos en ella, tanto sintagmas como funciones. En esta unidad volvemos a repasar lo mismo, pero no nos vamos a detener tanto, puesto que en ese vídeo que menciono ya está casi todo dicho. Solo nos faltaría agregar, en este caso, dos pequeños complementos más que no se vieron en esa unidad y que aparecen aquí, que vamos a comentar a continuación. Uno de ellos es el complemento predicativo. Vamos a explicar ahora en qué consiste eso. ¿Qué es un complemento predicativo? Pues siempre en una oración va a aparecer en el predicado, por eso se llama predicativo. Porque siempre aparece en el predicado. ¿Y cuáles son sus características? Sus características principales son que normalmente se trata de un sintagma adjetival o un sintagma nominal que aparece en el predicado y que concuerda en número y persona con el sujeto de la oración o con el complemento directo. Bien, entonces como si fuese una extensión del sujeto pero que aparece en el predicado. Por ejemplo, esta oración: los atletas llegaron agotados. ¿Cuál es el sujeto? Los atletas. El predicado: llegaron agotados. Entonces, agotados, ¿qué sería? Es un sintagma adjetival, puesto que es un adjetivo, pero concuerda en número, es decir, es plural, concuerda en plural con atletas, y en género. Agotados es masculino y atletas aquí también es masculino, entonces concuerda este sintagma adjetival que aparece en el predicado en género y número con el sujeto. Es como si fuese una extensión del sujeto, pero aparece en el predicado. Entonces, este sintagma adjetival es un predicativo, un complemento predicativo. Entonces, recordamos, concuerda en género y número con el sujeto, pero aparece en el predicado. ¿Cómo lo reconocemos? Le podemos preguntar como al verbo. ¿Cómo llegaron los atletas? Agotados. Esa sería la pregunta que le hacemos al verbo. Entonces recordamos, concuerda en género y número con el sujeto, se encuentra en el predicado, le preguntamos al verbo cómo. Bien, ¿cómo llegaron los atletas? Agotados. Vale, nunca va a ser complemento directo en la oración. Siempre se tienen que dar esas características y será predicativo. Vamos a encontrar y vamos a comentar ejemplos en estas oraciones que ponemos aquí. Los niños llegaron cansados al colegio. Los niños, sujeto, todo lo demás predicado. Cansados, ¿qué es? Es un sintagma adjetival, puesto que es un adjetivo. Le preguntamos al verbo: ¿cómo llegaron los niños del colegio? Cansados. Se refiere realmente a algo del sujeto, porque se refiere a los niños. Entonces concuerda en género y número efectivamente con niños, pero está en el predicado. Entonces sintagma adjetival predicativo. Pasa lo mismo en esta oración. Los invitados vinieron puntuales a la cena. Los invitados, sujeto, todo lo demás predicado. Puntuales es un sintagma adjetival que hace referencia a invitados. Como vemos, concuerda en género y número con invitados. Invitados es plural, masculino, y puntual es lo mismo. Entonces es un sintagma adjetival que funciona de predicativo. Ya hemos explicado por qué. Le preguntamos al verbo cómo. ¿Cómo vinieron los invitados a la cena? Puntuales. Los manifestantes se reunieron enfadados a las puertas del juzgado. ¿Cuál es el sujeto? Los manifestantes. Todo lo demás, predicado. Enfadados es un adjetivo, entonces sintagma adjetival, concuerda en género y número con manifestantes, que es el sujeto, entonces como una extensión del sujeto. Le preguntamos al verbo: ¿cómo se reunieron a las puertas del juzgado los manifestantes? Enfadados. Entonces tenemos sintagma adjetival, predicativo también. Bien. Hasta ahora estos tres hemos visto que son ejemplos de sintagmas adjetivales. Vamos a ver este siguiente. Los organizadores proclamaron a Rafael Nadal campeón del torneo. Bien, sujeto, los organizadores, todo lo demás predicado. Campeón del torneo. Bien, esto es un sintagma nominal,
porque la palabra más importante es campeón, aunque ya sabemos que dentro de ese sintagma nominal hay un sintagma preposicional que es un complemento del nombre. Pero todo esto, campeón del torneo, es un sintagma nominal. Bien, ¿qué puede ser? ¿Puede ser complemento directo? No, porque proclamaron... ya tenemos a Rafael Nadal, lo proclamaron, entonces Rafael Nadal es el complemento directo, entonces esto se nos queda aquí que no sabemos qué poner. Bien, ¿qué le tenemos que preguntar al verbo? Por ejemplo, ¿cómo proclamaron los organizadores a Rafael Nadal? La respuesta es campeón del torneo. Bien, campeón del torneo es un sintagma nominal que realmente tiene que ver con el sujeto. Lo que pasa que en este caso no concuerda en género y número con el sujeto, sino con el complemento directo. Como hemos dicho antes, puede concordar en número y persona con el sujeto o con el complemento directo. En este caso, como Rafael Nadal es el complemento directo, campeón del torneo concuerda en género y número con el complemento directo, no con el sujeto. Entonces, en este caso, tenemos un ejemplo de sintagma nominal que es predicativo, porque concuerda en género y número con el complemento directo. Bien, por ejemplo, se quedó fastidiado en el hospital. ¿Cuál es el sujeto? Él, omitido. Todo lo demás, predicado. Fastidiado concuerda en género y número con el sujeto. Tercera persona, singular, masculino. Fastidiado, como está dentro del predicado, es un sintagma adjetival y sería predicativo. Bien, vendimos la casa baratísima. Le preguntamos al verbo, ¿cómo vendimos la casa? Baratísima. No es un complemento circunstancial de modo, puesto que baratísima es un adjetivo. Entonces, sintagma adjetival. La casa, en este caso, no es el sujeto, porque el sujeto es nosotros, pero la casa es complemento directo. La vendimos. Entonces, concuerda, en este caso, baratísima con el complemento directo. Porque la casa es femenino, baratísima es femenino, baratísima es singular y la casa es singular. Entonces, sintagma adjetival, complemento predicativo. Bien, otro ejemplo, los niños llegaron cansados. ¿Cansados qué es? Un adjetivo, está en el predicado, puesto que el sujeto es niños. ¿Cómo llegaron los niños? Cansados. Cansados concuerda en género y número con niños, por lo tanto, sintagma adjetival predicativo. Bien. Haremos más ejemplos en las actividades, pero tenemos que seguir con otro aspecto dentro de la oración. En este caso, todas las oraciones que hemos visto hasta ahora son oraciones activas, puesto que el sujeto realiza la acción, pero también podemos encontrarnos oraciones pasivas. ¿Qué son las oraciones pasivas? Son aquellas en las que el sujeto de la oración no realiza la acción, sino que lo recibe. Es decir, el sujeto es paciente. Por ejemplo, una oración activa, el equipo jugó el campeonato. Entonces, el equipo es el sujeto. El equipo es el sujeto y se trata de una oración activa, puesto que el sujeto realiza la acción, es decir, el equipo juega el campeonato. Bien, todo eso es una oración activa. Pero cuando tenemos una oración pasiva, cuando decimos, por ejemplo, el campeonato es jugado por el equipo. Entonces, en este caso, el campeonato es el sujeto paciente porque recibe la acción. El campeonato recibe la acción de jugar porque quien lo juega es el equipo. Le hemos dado un poco la vuelta a la tortilla. Eso es lo que pasa con las oraciones pasivas. El sujeto que aparece es el que recibe la acción. Quien la hace realmente es el complemento agente, que ya veremos qué es esto de complemento agente. Bien, ¿cuándo tenemos una oración pasiva? Cuando tenemos el verbo ser o estar más un participio. Recordemos lo que era un participio de la unidad 1, todo lo que acabe en ado o ido, o un participio irregular. Por ejemplo, el partido es jugado. Eso es una oración en pasiva. A veces las oraciones en pasiva tienen complemento agente o no, pero casi siempre las suelen llevar. Por ejemplo, los delincuentes fueron detenidos por la policía. Pues aquí tenemos el verbo ser o estar, en este caso en su aspecto pasado, fueron, y detenido, ado, oído es un participio. Bien, ¿qué es un complemento agente? Siempre aparece en una oración pasiva con la preposición por. Bien, y sería en nuestra oración activa el sujeto, es decir, quien realiza la acción. En la oración pasiva aparece casi siempre al final con la preposición por.
Bien, por ejemplo, los delincuentes fueron detenidos por la policía. Los delincuentes, si lo analizamos, sería el sujeto de la oración, pero el sujeto paciente, porque los delincuentes no hacen la acción, sino que la reciben. Reciben la acción de detener en este caso. La policía es quien los detiene, entonces por la policía es un sintagma preposicional, sería complemento agente, puesto que es la policía quien detiene al delincuente. Lo que pasa que como está en pasiva es al revés. Sujeto paciente los delincuentes, complemento agente por la policía. Si la transformamos en activa, esta oración se queda como la policía detuvo a los delincuentes. Entonces vemos como la policía, lo que antes era aquí complemento agente, es sujeto, y delincuente, lo que antes en la oración pasiva es sujeto paciente, pues aquí en la oración activa es complemento directo, la policía los detuvo. Por ejemplo, el artículo fue firmado por el director de la revista apresuradamente. Bien, fue firmado, tenemos verbo pasivo, puesto que lleva el verbo ser o estar en pasado más un participio hado o ido. Entonces, el artículo efectivamente es un sujeto, pero es sujeto paciente, porque tenemos una oración pasiva. El artículo no realiza la acción, quien la realiza es el director de la revista. Entonces, tenemos aquí complemento agente por, la preposición por, a veces también puede ser para, pero casi todas las veces por el director de la revista. Quien realiza la acción efectivamente es el director de la revista, por eso es complemento agente, sintagma preposicional, complemento agente. Y apresuradamente sería un adverbio, sintagma verbal, complemento circunstancial de modo. Vamos a ver más oraciones aquí, en este ejemplo. El fuego fue extinguido por los bomberos. Tenemos aquí el verbo pasivo, verbo ser o estar en pasado, más el participio ido o hado. El fuego, sujeto paciente, verbo por los bomberos, complemento agente, porque realmente los bomberos son los que realizan la acción, pero la oración está en pasiva. La cena fue rechazada por los estudiantes. Lo mismo, la cena, sujeto paciente, por los estudiantes, complemento agente, que son los que rechazan la cena. Bien, si cambiásemos esta oración a activa sería los estudiantes rechazaron la cena. Siempre mantenemos el tiempo verbal, aunque esté en pasivo, pero es pasado. La casa fue comprada por los vecinos. La casa, sujeto paciente, verbo, y por los vecinos, sintagma preposicional, complemento agente, que son los que realizan la acción de comprar. El libro fue leído por el alumno. El libro, sujeto paciente, fue leído, verbo, por el alumno, sintagma preposicional, complemento agente. Es decir, el alumno fue quien leyó el libro. El alumno leyó el libro. La ley fue incumplida por los ciudadanos. La ley, sujeto paciente, fue incumplida, verbo, por los ciudadanos, sintagma preposicional, complemento agente, porque los ciudadanos son los que incumplen la ley. El voto será depositado en la urna por los votantes. El voto, sujeto paciente, será depositado el verbo, todo a partir de aquí será el sintagma verbal predicado. En la urna, pues sintagma preposicional, complemento circunstancial del lugar, por los votantes, sintagma preposicional, complemento agente. ¿Por qué? Porque los votantes son los que realizan la acción de depositar. Los votantes depositan el voto en la urna. Entonces, tenemos que agregar a todo esto que hemos aprendido, que hemos explicado en esta parte de la oración simple, todo lo anterior que vimos en aquel vídeo que aparecía en la unidad 2. Entonces tenemos que añadir lo que hemos visto hoy, lo que hemos explicado hoy, que es el complemento predicativo y el complemento agente en las oraciones pasivas. Todo lo demás ya lo vimos, ya lo estudiamos, entonces no hace falta añadir nada más. Bien, entonces nos quedaría solo de este tema la literatura, que lo abordaremos en un vídeo próximo. Sigan estudiando, ánimo con la tarea, ánimo y pregunten las dudas y realicen las actividades del foro.